Mi trabajo consistió en investigar competencias profesionales específicas en profesores de educación física de nuestra zona. Y esto nació de algo bien particular. Cuando estuve haciendo el magíster aquí en la universidad, el profesor Álvaro Poblete se me acercó inocentemente y me dice: oye, hagamos tu magíster, tu investigación en competencias. Y yo digo: ah, qué bien, bueno, nosotros estamos hechos a eso, siempre andamos compitiendo, corriendo, saltando. No, me dice, competencias educativas. Y de ahí nace la curiosidad de empezar a investigar esto. Me pasó que al momento de tener que seleccionar mi muestra de profesores e ir a consultarle, me encontré con varios profes nuevos y le dije: oye, ¿sabe qué? Estoy haciendo una investigación en competencias, necesito profesores que me ayuden. Y le pasó lo mismo que a mí. Ah, ya, ningún problema, si nosotros siempre andamos compitiendo. Y me di cuenta que este concepto, por mucho que se utiliza, no está claro. Y más en nuestra área. Se hacía en el clic que cuando uno le hablaba de competencia a los más jóvenes, lo relacionaban con el concepto de competir, de ganar o perder dentro de un deporte. Y cuando se entraba a explicar el concepto de competencia a nivel educativo, se cambiaba. Veamos. Bueno, el Mineduc, como nuestra principal fuente de información, no abarca el concepto de competencia en sí, ¿ya? Pero entre los marcos curriculares señala en educación media, porque nosotros tomamos segundo medio en dos establecimientos, uno subvencionado y uno municipal. Dice reorientaciones y enriquecimientos curriculares que se derivan de cambios acelerados en el conocimiento y en la sociedad, y del propósito de ofrecer a alumnos y alumnas con conocimientos, habilidades y actitudes, ¿ya? Que es el concepto más tradicional que se ocupa dentro del concepto de competencia. Y un poco en los países europeos, en Estados Unidos, nace este concepto de competencia basada en esta inquietud. ¿Cómo nosotros hacemos que nuestros alumnos aprendan mejor? Y esto estamos hablando hace más de 10 o 15 años atrás. Estamos hablando de un Le Botter, que primero lo aplica a nivel laboral, Levi-Le Boyer, Perrenot a nivel de Estados Unidos, que lo empiezan a integrar lentamente en los establecimientos, ¿ya? Y que de alguna otra forma, con el pasar de los años, se empieza a replicar a niveles de América Latina. México trabaja muy fuerte, Colombia está trabajando igual con esto, y ahí se han ido sumando. E inocentemente nosotros, consciente e inconscientemente, lo hemos ido instaurando, ¿ya? Se habla del saber, se habla del hacer, ¿ya? Se habla del ser persona, que son conceptos que se utilizan dentro de esto. Philippe Perrenot, que fue una de las personas que integró el concepto de competencia en educación, dice que las competencias, tanto en el saber, saber hacer y saber ser, son parte importante de la formación de los alumnos en el establecimiento educacional. Nos debemos preocupar por formar personas antes que alumnos, ¿ya? Y aquí es donde empiezan los cuestionamientos, cuando se decía que al integrar las competencias dentro de la educación se perdía el conocimiento o se dejaba de lado. Y los autores señalan que no, decían, es integrar el conocimiento dentro de las competencias y empezar a utilizar más la parte práctica, ¿ya?, de cómo nosotros estos conocimientos que adquirimos los podemos llevar a la vida real o a situaciones concretas de la vida diaria, y a su vez cómo ser más personas. ¿Por qué? Porque Perrenot señalaba que nosotros estamos formando por etapas, y un claro ejemplo acá de nuestro país es que nosotros primero formamos para el CINCE, de cuarto, de octavo, de segundo medio, después formamos para la PSU, y vamos formando alumnos, y después la universidad, los que estudiamos pedagogía, nos van a empezar a formar para la prueba de inicio. Entonces nos vamos formando por etapas, y se olvidan del concepto de persona, de esta integralidad que habla el concepto de competencia. El proyecto Tuning, ¿ya?, que está a nivel internacional, tanto en Europa como en América Latina, en una de sus definiciones del 2003 señala que el concepto de competencia se define como la capacidad que todo ser humano necesita para resolver de manera eficaz y autónoma las situaciones de la vida. Se fundamentan en un saber profundo, no solo saber qué y saber cómo, sino saber ser persona en un mundo complejo, cambiante y competitivo. Y habían algunos cuestionamientos que conversábamos con nuestros profesores guías de cómo un alumno que por X motivo tiene que dejar la educación básica o la educación media
para acompañar a la mamá a trabajar o al papá a trabajar, sale con qué competencia del colegio o de la escuela. ¿Ya? Incluso esos cuestionamientos se hicieron inicialmente en los países que empezaron a instalar este concepto de competencia. Francia en sus decretos misiones trabaja un poco esto. ¿Ya? Cómo nosotros formamos a este alumno de forma integral y que tenga herramientas que si el día de mañana tiene que dejar el colegio pueda contar para enfrentar la sociedad hoy en día. Y también otra pregunta que fue apareciendo en el camino fue: ¿qué hace a un profesor que sea considerado excelente a uno que no se le encuentran cualidades positivas o que cuesta encontrarle cualidades positivas? ¿Ya? Y aquí aparece Friedman. Él decía que interrogantes relativos a qué es un buen profesor, cuál es la esencia de una buena enseñanza, qué criterios se deben seguir para evaluar la competencia de los profesores, o cuál es la forma más efectiva de producir buenos profesores, son cuestiones de completa actualidad que se vienen planteando una y otra vez a lo largo de la historia de la educación. Incluso hoy en día, con nuestra famosa evaluación docente, nos clasifican. Estos son excelentes, a estos hay que apoyarlos. ¿Ya? Y ahí empiezan nuestros cuestionamientos. Nosotros como profesores, ¿contamos con las competencias que nos exige la sociedad hoy en día? ¿Estamos hechos para poder enfrentar un grupo de alumnos X, ya sea un establecimiento municipal, particular, subvencionado, de clase más vulnerable o de clase más acomodada? Para poder dar el cumplimiento de las competencias de la formación de los alumnos, primero debemos conocer cómo es la programación de los docentes frente a su asignatura, específicamente el diseño, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, y si cuentan con competencias profesionales específicas en esta área y en otras necesidades para ejercer una buena docencia. Y de ahí parte nuestra investigación. Nosotros nos basamos en el libro blanco del título de Educación Física que se hizo en España, ¿ya?, por medio de la ANECA, la Asociación de la Calidad de la Educación Española, y ellos tienen los perfiles de sus titulados profesionales, ¿ya?, a nivel de competencias generales, que hablan un poco de conceptos de educación general, y competencias específicas ya que se abarcan en la disciplina específica de cada uno. Y en el caso de la educación física, ellos tenían un staff de competencias donde nosotros basamos y tomamos las que considerábamos que íbamos a evaluar en esta investigación. Una de las competencias directas del profesor de educación física es el diseño de las unidades didácticas. Sánchez Bañuelo presenta el modelo sistémico de programaciones de unidades didácticas de educación física. Y él propone aquí, en el dibujo que viene a continuación, cómo debiese ser esto, cuáles son las etapas que hay que seguir y la constante retroalimentación que se debe hacer. Primero tiene que haber una evaluación inicial donde yo veo con qué capacidades o saberes llegan mis alumnos, ¿ya?, y desde ahí recién empezar a establecer los objetivos. Más adelante, dentro de la investigación, vamos a ver que los profesores primero tienen sus planificaciones y después empiezan a enseñar sin un previo diagnóstico, ¿ya? Los objetivos ya están establecidos. Y él va señalando esta serie de etapas. Primero, la evaluación inicial, establecimiento de objetivos, diseño del programa, ¿ya?, cuáles van a ser los métodos de enseñanza, selección de los medios a emplear y finalmente la evaluación continua y final. En el punto 5 y 6 se produce aquí una relación entre el docente y el profesor para ir viendo si se va cumpliendo o no con estas etapas y que permite un poco la autocrítica. ¿Cuál fue nuestro objetivo? Diagnosticar una competencia profesional del profesor de educación física relativa al diseño, desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el establecimiento de la ciudad de Osorno. En nuestro caso, un establecimiento municipal y un establecimiento particular subvencionado. ¿Cuál fue el método de nuestra investigación? Cualitativa, en la modalidad de investigación-acción colaborativa, la cual se presenta por medio de la intervención de competencias del profesor de educación física. Nosotros ¿qué hicimos? Nos acercamos a varios establecimientos a conversar con los docentes si estaban de acuerdo con hacer esta intervención. Claramente hubo una oposición significativa, ya que nos cuesta el ser evaluados o ser observados por un colega. Y los que aprobaron la propuesta nos acompañaron durante todo el proceso, tuvieron muy buena disposición estos dos colegas, los dos varones, ¿ya?, mayores de 40 años, con más de 20 años de servicio,
y siempre con el interés de poder aprender más. Y frente a esto, se predispusieron a trabajar con nosotros. ¿Qué hicimos? Creamos una pauta en base a la competencia que nosotros escogimos. ¿Cuál es esta competencia? Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la actividad física y del deporte, con atención a las características individuales y contextuales de las personas. Y frente a esto, buscamos algunos indicadores y creamos algunos indicadores según distintas investigaciones, lo cual lo compartimos con expertos quienes nos dijeron, mira, esto sí, esto no, y finalmente quedamos con 10 indicadores, los cuales nos permitieron observar las clases de los colegas y posteriormente hacerle la retroalimentación correspondiente para que en la clase siguiente pudiesen mejorar aquellas debilidades que tenían. Algunos son crear sus clases según las características del curso, diagnosticar, conocer y explicar los contenidos a enseñar, coherencia entre objetivos, contenidos, actividades, evaluación de la clase, trabajar según el avance de los alumnos, modificar las actividades según el contexto que se esté dando, resolver las consultas, retroalimentar al alumnado, evaluar los logros clase a clase y realizar una autocrítica del desempeño en clase por parte del profesor. ¿Qué hacíamos nosotros? Al finalizar la clase, nos acercábamos con esta pauta con los indicadores y decíamos, colegas, esto fue lo que se observó, esto es lo que hay que mejorar para la próxima clase, y ellos se predisponían a hacerlo. Y lo hacían. ¿Qué le propusimos al profesor del establecimiento particular subvencionado? Bueno, él mejoró significativamente muchas de las propuestas que se le hizo, mostró dificultades al tener que clarificar los motivos de los contenidos a enseñar. ¿Ya? Era tan estructurado que enseñaba, y le costaba explicar el porqué de lo que enseñaba. Las planificaciones no se contextualizaron, siguieron trabajando con las planificaciones que tenían inicialmente. Y lo que se destaca dentro del docente es que una clase previa a la evaluación final, el docente evaluaba formativamente a los alumnos, y esta evaluación era presentada de forma clara y específica por parte del docente a ellos, cosa que ellos pudieron reconocer cuáles eran sus falencias y prepararse para la evaluación sumativa. Esto es que algo él siempre hacía, no que nosotros le propusimos. Y al colega del establecimiento municipal, en primer lugar, integra en su práctica el dar a conocer los objetivos de las clases para que el alumnado reconozca lo que se realizará. Es capaz de realizar evaluación diagnóstico al inicio de cada clase, lo hacía de forma verbal, pero por lo menos tenía ciertas nociones de las características de sus alumnos. Y respecto a aspectos evaluativos, el docente no logró integrar una evaluación al final de la clase para reconocer los aprendizajes adquiridos por parte del alumno, sino que solamente hacía una evaluación sumativa final. Y también no tenía la capacidad de hacer una autocrítica respecto a su desempeño. Él terminaba su clase y listo. Y al momento que nosotros conversamos con él, comenzó a hacer esta autocrítica. ¿Alguna semejanza? Bueno, ambos manejaban planificaciones ya hechas con anterioridad, como les decía, las traían de un año a otro y no hacían modificaciones. Ambos fueron capaces de recoger de forma verbal presaberes de los alumnos como forma diagnóstica. Empezó a existir una coherencia entre los objetivos de las clases, el desarrollo y la evaluación, siendo que el docente municipal no evaluaba al final, sí se iba viendo una línea en la clase, claro, de trabajo. Ambos se preocupaban de clarificar las inquietudes de los alumnos. Ambos se realizaban retroalimentación constantemente durante el desarrollo de la clase con sus alumnos y los docentes no realizan una evaluación formativa o final de la clase para reconocer los aprendizajes adquiridos. Les costaba mucho, se olvidaban o ya iban terminando la clase y de una forma muy rápida recogían información. ¿Cuáles son las diferencias? El profesor de establecimiento municipal explica el contenido y técnica de enseñar, mientras que el profesor del establecimiento subvencionado solo no explica y solo ejemplifica. El profesor de establecimiento subvencionado trabaja según los avances, mientras que el profesor de establecimiento particular se preocupa de cumplir con lo que presenta su planificación, despreocupándose de los avances. No así, siempre clarificando la duda de sus alumnos. El profesor de establecimiento subvencionado es capaz de modificar la clase según lo que va aconteciendo, mientras que el profesor de establecimiento municipal se preocupaba de ir enseñando lo que tenía planificado.
El profesor de establecimiento subvencionado realizaba autocrítica de forma importante respecto a su desempeño, mientras que el de establecimiento municipal no lo hacía, le costaba bastante. Conclusiones frente a esta investigación. Bueno, primero que la bibliografía y micografía es muy escasa respecto a la competencia en educación física en nuestro país. Segundo, los profesores intervenidos reconocen que manejan muy poco el concepto de competencia, de una forma muy superflua. Logran demostrar mejora en la mayoría de los aspectos tratados. Observan una mayor motivación de los alumnos frente a la clase de educación física, ya que se hicieron algunas conversaciones informales con ellos durante el desarrollo de las clases. Alguna de las bibliografías utilizadas, y muchas gracias por su atención.